tardes, mi nombre es León Santiago Segura Álvarez y para el desarrollo de mi parcial utilizaré la sentencia T-243 del 94. Para el desarrollo del mismo, en principio pues los contextualizaré un poco en cuanto a qué se trata esta sentencia y por último pues ya daré como esa problemática económica mostrando cuál es el problema macroeconómico y microeconómico. En un principio vamos a ver que la acción de tutela fue realizada por Ángel María Valencia Solís, Julián Bonilla, Guillermo Valencia Laurido, Saturnino Izquierdo Angulo, María Antonia Longa Mosquera y demás en contra de Inderena Regional Pacífico. La procedencia es el Tribunal Administrativo del Valle, el cual dicta la sentencia de primera instancia. El magistrado ponente es Hernando Herrera Vergara y esto es desarrollada en Bogotá el 20 de mayo de 1994. Entonces, la sala sexta de revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Hernando Herrera Vergara, Alejandra Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz, van a revisar estos fallos proferidos por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle. Respecto a estos antecedentes importantes y hechos relevantes, lo primero que vamos a ver es que los accionantes acuden mediante acción de tutela con el propósito de que se ordene la suspensión de la explotación material del arrastre del cauce, playas y lecho del río Dagua por el grave daño y perjuicio que está causando pues, a los habitantes de este sector, tanto a ellos como a sus familias. Dice que desde aproximadamente 10 años uno de los accionantes tiene posesión sobre un lote de un predio perteneciente al corregimiento de Córdoba y que para derribar el sustento de su familia y del propio, pues depende de unos labores agropecuarios que él realiza dentro de esta pequeña parcela. Dice que en los últimos 10 años se ha venido presentando pues una masiva explotación material del río Dagua por parte de las entidades particulares con el objeto de realizar rellenos y obras en la ciudad de Buenaventura para entidades particulares y oficiales. Debido a dicha explotación sin control, pues se han producido graves daños al cauce del río Dagua y sus riberas del mismo. Dice que los contratistas no poseen del permiso que la ley exige para efectuar dicha explotación, sino que han sido autorizados de manera irregular por los funcionarios de Inderena Regional de Buenaventura. Además, dice que si se continúa con la explotación material en la forma como se ha venido haciendo en los últimos 10 años, estará en peligro el perder lo que constituye para estos accionantes la única fuente de ingresos y sustentos para su familia. Con fundamento en los hechos expuestos, los accionantes solicitan al juez de tutela, primero, que se ordene la suspensión de la explotación del material del arrastre del río Dagua, que se obtiene de su cauce, playas y riberas. Segundo, que se condene a Inderena al pago de los perjuicios por los daños causados en el predio debido a la explotación indiscriminada e incontrolada. Y tercero, que se ordene a Inderena la ejecución de unos estudios que exige la ley para poder acceder a la explotación de arrastre de los ríos. Todo lo anterior ayudó para que la Corte Constitucional pues diera unas consideraciones. En primer lugar, hace énfasis en esta protección al medio ambiente y los recursos naturales renovables. En cuanto ellos dicen que existen unas leyes y una normatividad que tiene como objetivo fundamental la preservación y restauración del medio ambiente y la conservación de este mismo. En segundo lugar, pues ya dicen que existe un factor predominante, una vez se realizaron estos estudios, del deterioro del medio ambiente, la contaminación de las aguas, existen unas alteraciones nocivas de la topografía o el flujo natural de las aguas. Además mencionan que es un deber del gobierno nacional, ya sea a nivel departamental, distrital, municipal, según el caso, pues debe autorizar y controlar el aprovechamiento de estas aguas, la ocupación y explotación de estos cauces, al igual que coordinar la acción de los organismos oficiales y las asociaciones de usuarios en lo relativo al manejo del agua. Por último, finalmente, y de singular importancia, recalca que es de obligación legal establecida
a que estos particulares que se dan estas licencias y permisos para la extracción de materiales de arrastre de los cauces, pues tienen ellos que presentar ante el INDERENA un plan en el que se especifique el sistema que se empleará en la explotación y los métodos que se adoptarán para prevenir, digamos, unos daños a la sociedad. Las decisiones que nos da la Corte, en primer lugar, es revocar las razones expuestas por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, en cuanto en este momento ya concede la solicitud de tutela y protege los derechos a la vida y del medio ambiente. En segundo lugar, pues ordena a INDERENA Regional Pacífico que dentro de los siguientes 30 días de una indemnización a estos perjuicios causados a causa, pues digamos, de esta explotación de los ríos. En tal sentido, pues INDERENA lo que deberá ordenar a los contratistas que actualmente poseen ese permiso es suspender la realización de este hasta que, digamos, no se hace una elaboración que se empleará con la explotación y los métodos para prevenir el daño del lecho o el cauce del río del Dagua. En base a esta decisión judicial, a mí me gustaría analizar un poco, digamos, cuál sería ese problema económico que traería con ellas pues esta decisión judicial, ¿no? Entonces lo haría desde el punto de vista de esta empresa que a partir de la decisión que tomó la Corte Constitucional pues no pudo seguir desarrollando la explotación del lecho o cauce del río Dagua. Yo para identificar el problema microeconómico, yo primero identificaría como ese problema en sí para esa empresa, ¿no? Entonces los primeros afectados que yo observaría son estos trabajadores que a causa de esta decisión judicial pues van a dejar de recibir ciertos ingresos a causa pues de que no van a poder seguir trabajando. Recordemos que estas empresas de explotación mineras es uno de los sectores donde existe una mayor informalidad laboral. No estoy diciendo que esto sea algo bueno, pero sí es, digamos, de pronto unas empresas que le dan la oportunidad a personas que de pronto no puedan tener un contrato formal y que son personas que realmente, digamos, sufren de cierta pobreza y que gracias a estos trabajos pueden llevar, digamos, un sustento a su casa para sus familias. Entonces, esa microeconomía yo la entendería más como esta empresa dejaría de pagarle a sus trabajadores y sus obreros, digamos, esos salarios, esa seguridad social y por tanto, pues digamos, ellos estarán un poco desprotegidos y podrían, digamos, en algún momento, pues ver ciertos perjuicios en base a esta decisión judicial. Una vez identificado ya ese problema microeconómico, donde dijimos que era un problema para la empresa y para sus trabajadores, debemos saber que estas decisiones judiciales tienen un trasfondo mayor y que muchas veces no afectan solo a esa empresa, sino que también afectan como a esa comunidad en general. Lo que debemos saber de estas empresas que realizan una explotación minera es que ellos realizan unos procesos donde extraen un material natural terrestre del que podemos sacar un beneficio, ¿no? Un beneficio económico. Yo a través, digamos, de una investigación encontré que, por ejemplo, en el 2013 esta industria de la minería generó a nuestro país 29.8 billones de pesos, donde con este dinero se financiaba, por ejemplo, la educación, la salud, las construcciones y los servicios que presta el Estado colombiano. Estos aportes del sector minero podemos decir que representan el 70% del presupuesto de inversión de la nación y en el 2014, por ejemplo, el 60%. En conclusión, podríamos decir que este sector minero es un actor decisivo para la economía mundial y por supuesto para Colombia. Lo que sucede, digamos, hacia el futuro con los recursos que produce tendrá pues un efecto sobre todo en la economía, sobre la capacidad que tengamos para crecer y el lograr en la superación, digamos, de las metas de pobreza. Muchas gracias.